tamaño, produciéndose, como pueden ver acá, espacios aéreos de mayor tamaño normalmente, ¿no? Eso es lo que ocurre en los cuadros enfisematosos, ¿no? Este enfisema como tal. Y los enfisemas se subclasifican, ¿no? Más del 90% de los enfisemas están asociados al uso de tabaco. En este caso vemos la variante asociada al tabaco es el enfisema centroacinar, ¿no? O también llamado centro lobulillar, que esta es la imagen clásica, ¿no? Es la variante más común, ¿sí? Siempre recordemos asociado al tabaco. Además del tabaco pueden estar otros factores que influyen como ser la polución ambiental. ¿Sí? Las personas que viven en las ciudades con bastante polución ambiental aumentan el riesgo, ¿no? En este caso la nicotina sobre todo, ¿no? Y los metabolitos del humo, del tabaco, del cigarrillo, a la larga produce un efecto de una reacción inflamatoria sobre las paredes de los tabiques alveolares, ¿no? Que secundariamente desencadena una reacción enzimática, ¿no? Una elastasa destruye las fibras elásticas y se rompen los tabiques alveolares, ¿no? Esa es la fisiopatología que a la larga va a producir esto, ¿no? Y esta variante podemos observar el enfisema centroacinar, que es lo más usual. Vemos zonas, ¿no? De parénquima pulmonar comprometidos, dilatados y adyacente al mismo áreas de parénquima normal. Y de repente otras áreas comprometidas, ¿no? Eso es lo clásico en la observación macroscópica. Vemos acá áreas enfisematosas separadas de parénquima normal. Acá otra vez vemos áreas enfisematosas. Eso es lo típico de esta variante. Y generalmente esta variante de enfisema afecta los lóbulos superiores con más frecuencia, no afecta los segmentos más superiores. Entonces tenemos un ejemplo de enfisema centroacinar. Existen otras variantes. Existe una variante llamada enfisema panacinar o panlobulillar que representa el 5% de los enfisemas. Y esta variante está asociada a la deficiencia enzimática, ¿no? De alfa-1 antitripsina, ¿no? Luego están otras variantes muy inusuales, muy raras, enfisema paraceptal, enfisema irregular, ¿no? Que representan menos del 1% en cuanto a la cantidad, ¿no? Y vemos esta en la otra variante, ¿no? En este caso en frecuencia. Vemos como una imagen panorámica, ¿no? Cómo compromete los lóbulos inferiores, ¿no? Esta es la variante histológica asociada a la deficiencia de alfa-1 antitripsina, denominado el enfisema panacinar. Pan, que significa todo, ¿sí? En este caso vemos acá un corte, una imagen panorámica del pulmón, ¿no? El lóbulo inferior, y vemos cómo afecta de forma difusa todo ese segmento del parénquima pulmonar, ¿sí? Pan, todo. En este caso, observados a mayor aumento, la foto del libro, ¿no? A mayor aumento se observa que como afecta en forma difusa todo este segmento, se lo compara con una imagen en panal de abeja, ¿sí? Imagen en panal de abeja. En este caso, la deficiencia de alfa-1 antitripsina también va a la larga a producir, en este caso, la ruptura, ¿no? En este caso, la activación enzimática y la destrucción específica de las fibras elásticas y reticulares que están entre los tabiques alveolares, ¿no? Se rompen estos por esta ausencia y se forman estos espacios aéreos de mayor tamaño, ¿no? Diferente. Y histológicamente vemos acá, vemos acá, ¿sí? Vemos acá como si una ruptura, ¿sí? De estos tabiques alveolares. Así de este aspecto vemos y confirmamos de que corresponde en este caso, a un enfisema, ¿no? Vemos acá como un tabique alveolar está roto. Acá vemos otro tabique roto y se forman espacios aéreos de mayor calibre, ¿no? Se forman estos espacios aéreos anormales mucho más grandes. Vemos acá, esto es un espacio alveolar, estos son los alveolos normales de este tamaño y podemos observar estas cavidades aéreas de mayor tamaño, ¿no? Algunas complicaciones pueden tener estos enfisemas a veces cuando estos espacios aéreos se forman en forma, en este caso en la periferia, ¿sí? Que se forman, vamos a suponer que acá, a este nivel, se forma, ¿no? Una cavidad aérea muy grande y está localizada en relación a la pleura. Una de las complicaciones de los enfisemas es la bulla enfisematosa, ¿sí? Es la bulla enfisematosa, que es una verdadera cavidad neumática llena de aire que se puede romper la pleura y producir un neumotórax a compresión, ¿no? Esa es una de las complicaciones de esta patología. Bueno,
enfisema, ¿no? Otra patología, en este caso podemos observar acá arriba, ¿sí? Vemos acá arriba, parénquima pulmonar normal. Pero acá, toda esta zona, ¿sí? Vemos cómo los alvéolos pulmonares están colapsados. Vendría a ser morfológicamente lo inverso de los enfisemas. ¿Qué pasa cuando esos alvéolos colapsan, ¿no? Se cierran, como se observa a este nivel? En ese caso estamos hablando de una atelectasia, ¿no? Vemos en este caso un cuadro de atelectasia. Y estos cuadros de atelectasia pueden ser causados por múltiples factores, ¿no? O sea, por varios factores. Uno de los factores etiológicos es un cuadro obstructivo, sobre todo obstructivo de vías aéreas, que se puede ver en niños sobre todo, ¿no? Por una broncoaspiración, un cuerpo extraño va a las vías aéreas y ocluye en su totalidad, ¿no? Esa vía aérea y secundariamente se forman estos cambios atelectásicos. Otros cambios, otro factor etiológico de estas atelectasias puede ser un proceso compresivo, ¿sí? Un traumatismo, por ejemplo, que produce una colección de sangre, un hemotórax, ¿no? En pleura, y ese hemotórax, en este caso, produce una compresión de este parénquima pulmonar y colapsa. Así como también un traumatismo, una herida punzocortante en la cavidad torácica, ¿no? Que rompa la pleura, la presión. ¿Sí? La presión es diferente, la presión intratorácica y de la presión atmosférica. Entonces la presión intratorácica es mayor, ¿no? En este caso pasa el aire, ingresa dentro de la cavidad torácica y también produce una compresión, llamada los neumotórax a compresión, que puede producir, que es otro de los factores causales de producir estos cambios de atelectasia pulmonar, ¿no? Entonces atelectasia, colapso alveolar, colapso, ¿no? En este caso vemos cómo se cierra, vendría a ser lo inverso de los cuadros enfisematoso, ¿no? Y tenemos varios factores etiológicos que producen esta patología. Otro de los cambios, otro de los hallazgos en el contexto del EPOC, ¿sí? Vemos acá un corte histológico de un bronquio, ¿sí? Vemos un ejemplo acá, bueno, acá no estamos viendo acá abajo vemos el cartílago, ¿sí? Un pequeño segmento de cartílago. Y la clínica acá describiendo, vamos a suponer que sea un paciente de 70 años, antecedentes, fumaba mucho, ¿no? Y 4 meses de tos y catarro, en este caso una mayor producción de catarro. Esto es un ejemplo, vemos acá el epitelio respiratorio, y vemos acá el epitelio respiratorio, y en la lámina propia podemos observar acá el infiltrado inflamatorio crónico, ¿no? Infiltrado inflamatorio linfocítico. Vemos mononuclear, ¿no? En este caso, entonces estamos hablando de una inflamación crónica. Y vemos acá un correspondiente a un bronquio, ¿no? Este es un ejemplo de bronquitis crónica. ¿Sí? Esta persona con bronquitis crónica habitualmente tiene mucho catarro, ¿no? De mucho tiempo. Y tiene, en este caso, pueden observar esta zona. Un aumento de la cantidad de glándulas mucosas de la submucosa. Sí, esta reacción inflamatoria crónica generalmente la persona tiene por mucho tiempo, ¿no? A la larga produce esta hiperplasia de glándulas mucosas en la submucosa, ¿no? Existe incluso un parámetro para evaluar esta hiperplasia, denominado el índice de Reit, ¿sí? El índice de Reit. ¿Y qué parámetro toma en cuenta este índice de Reit? El espesor, ¿sí? Mayor a 4 milímetros de estas glándulas, ¿sí? Un espesor mayor a 4 milímetros. El índice de Reit, que nos confirma que esto es una bronquitis crónica, pero esta bronquitis crónica se lo confirma, o sea, se diagnostica clínicamente, no hace falta una biopsia, no es usual realizar un corte histológico de un bronquio para una persona que cursa con una bronquitis crónica, ¿no? En este caso se da el tratamiento y la persona se cura, ¿no? O evitar continuar fumando, que generalmente es el agente causal, uno de los agentes causales más frecuentes de producir esta reacción inflamatoria, ¿no? Entonces vemos un ejemplo de otra
de los agentes causales que producen un EPOC, en este caso en el contexto de una bronquitis crónica, ¿no? Otro de los casos, en este caso, otro de los factores causales del EPOC, vemos acá a este nivel. Estos son los bronquios, que están totalmente dilatados y con las paredes con extensa fibrosis, ¿no? Vemos las paredes con extensa fibrosis. En este caso hablamos de una... Y al producirse esto, ¿no? Esta dilatación marcada, generalmente el epitelio se destruye, ¿no? Y se forman colecciones de moco, de pus en la luz de estas vías aéreas. Este es un ejemplo de bronquiectasia. ¿Sí? Las bronquiectasias pueden ser, vemos acá, pueden ser causadas por personas con bronquitis crónica a repetición, ¿no? Pueden ser causadas por cuerpos extraños a este nivel, pueden ser causadas por personas que fuman mucho o patologías menos frecuentes como relacionadas con defectos en las colagenopatías, ¿no? Mucho más raro. Y las cuales vemos acá, esos bronquios están totalmente dilatados, ¿no? Y normalmente, recuerden que los bronquios, las vías aéreas se sintetiza moco. Están las glándulas mucosas, las mucosas que liberan a la superficie y ese moco continuamente es arrastrado, es movido por los cilios hacia las vías aéreas más superiores. Pero ¿qué ocurre a este nivel? Se sintetiza el moco, pero los cilios, en este caso, generalmente el epitelio está destruido y no existen cilios para que transporten, para que produzcan el movimiento de ese moco, y ese moco generalmente se sobreinfecta, produciendo focos purulentos en la luz de estas vías aéreas, ¿no? Y esa es la patogenia de por qué esta persona tiene frecuentemente colecciones de pus o tiene procesos inflamatorios a repetición en el parénquima pulmonar, ¿no? Esto es la bronquiectasia. Y vemos ejemplo corto histológico de la bronquiectasia. Vean ustedes cómo se observa la ausencia, ¿sí? Vemos acá cómo hay una ausencia del epitelio, ¿sí? Y la reacción inflamatoria. Es común de ver colecciones de pus en la luz, ¿no? En el caso de que se diagnostique esta patología, vemos acá el infiltrado inflamatorio, que no se observa la continuidad. Vemos acá otra imagen a menor aumento en la cual no se observa la continuidad del epitelio. Se pierde, ¿no? Y generalmente estas personas presentan una clínica de una expectoración, ¿no? Tiene mucha expectoración purulenta y fétida. O sea, esa expectoración es maloliente, ¿no? Fétida, porque hay colecciones de pus en abundante cantidad en estas vías aéreas, ¿no? Bueno, vemos en este caso, ¿no? Forman a veces macroscópicamente estructuras muy dilatadas que son comparadas con tubos, ¿no? Aspecto tubular, o a veces son mucho más grandes esas dilataciones y se las comparan con un aspecto de un saco o de aspecto sacular, ¿no? Dependiendo del diámetro de la dilatación de estos espacios, de estos bronquios, para clasificar como tal, ¿no? Vemos otro ejemplo acá el epitelio, ¿no? Vemos acá el epitelio respiratorio y acá el infiltrado inflamatorio en la lámina propia, ¿no? Extenso, abundante. En este caso diagnosticamos como una bronquitis crónica. Estas personas, ¿no? Que el agente causal desencadena toda esta inflamación crónica suelen cursar como tanto una persona con bronquiectasia, ¿no? Como una persona con bronquitis crónica a la larga realizar procesos inflamatorios agudos a repetición, ¿no? O sea, sobreinfectarse localmente esa vía aérea con conexiones de pus. ¿Sí? Es común, es muy frecuente que estas personas, ¿por qué? Porque generalmente, recordemos, el factor causal más frecuente es el tabaco. ¿Y qué ocurre el tabaco? El tabaco es el factor químico que produce una irritación, ¿no? Del aparato ciliar, de los cilios, altera la funcionalidad de los cilios o incluso a la larga este epitelio tiene la posibilidad de transformarse, de modificarse y pasar a un epitelio escamoso. Y en ese caso se va a formar una metaplasia escamosa y en lo cual se altera aún mucho más el movimiento de moco que normalmente ocurre en las vías aéreas, ¿no? Ese es el factor, o sea, uno de los factores causales, la patogenia
de producir esas inflamaciones agudas a repetición, ¿no? Acá vemos otra imagen macroscópica de un pulmón. Sí, vemos acá un lóbulo pulmonar, no es el pulmón completo, pero vemos acá estas marcadas, estas vías aéreas con extensa fibrosis. No vemos acá estas vías aéreas con extensa fibrosis, vemos cómo está dilatado, ¿sí? A ese nivel, esas vías aéreas. ¿Sí? En este caso vemos una ejemplo de bronquiectasia, ¿no es cierto? Vemos ejemplos de bronquiectasia. Imagen macroscópica. Otros cambios, en este caso vemos a la larga, vemos estos cambios, ¿no? Vemos estos cambios, estas dilataciones del parénquima pulmonar, ¿no? Descritos como cambios enfisematosos, ¿no? Vemos las formaciones de la ruptura en las paredes alveolares, ¿no? Formando estos espacios enfisematosos. Macroscópicamente son diferentes. Vemos una bronquiectasia, dilatación de los bronquios, asociado frecuentemente a zonas de fibrosis. En cambio, las dilataciones del parénquima pulmonar, en este caso, vemos como cuadros enfisematosos. En relación a la patología infecciosa pulmonar, ¿no? Tenemos infecciones pulmonares, tenemos las neumonías, ¿no? Las neumonías las clasificamos según su etiología, ¿no? Neumonías, procesos infecciosos en general, ¿sí? Procesos infecciosos bacterianos, procesos infecciosos virales, ¿no? O si hablamos específicamente de neumonías, la mayoría son neumonías de la comunidad, ¿no? Que es lo más usual, pero también existen las neumonías intrahospitalarias que están asociadas con gérmenes muy resistentes que están en los hospitales, ¿no? O con materias muy resistentes. En cuanto a las neumonías, ¿sí? Las neumonías bacterianas, como en este caso, ¿sí? Morfológicamente se presentan de dos tipos. Cuando afecta todo un lóbulo de forma difusa, como se observa a este nivel, ¿no? Vemos acá estos cambios de condensación. Vemos este es el pulmón de su color normal, pero vemos acá este lóbulo alterado en su color, ¿no? Está lleno de sangre, ¿no? Está brilloso, edematoso. Entonces vemos una neumonía en una fase en este caso, se parece al hígado por el aumento de la cantidad de sangre en ese pulmón, ¿no? Se lo denomina fase de hepatización o generalmente antes de hablar de la fase, un lóbulo congestivo, ¿sí? Totalmente todo un lóbulo. Esto es un ejemplo de una neumonía lobar. Es una de las formas de presentación de los procesos infecciosos bacterianos del pulmón, ¿no? Luego tenemos estas neumonías lobares, ¿sí? Estas neumonías lobares tienen, en este caso, una evolución, ¿sí? Por etapas, ¿no? Luego, primero tenemos la etapa de congestión, ¿sí? Primero la etapa de congestión. Luego tenemos la etapa de consolidación roja. ¿Sí? Etapa de consolidación roja. Luego tenemos la etapa de consolidación gris. Y por último tenemos la etapa de resolución. ¿Sí? Estas etapas fueron descritos antes de la era de los antibióticos, ¿no? O sea, antes, cuando no existían antibióticos, se observaba que primero las neumonías iniciaban en la etapa de congestión, luego pasaba a la etapa de hepatización roja, ¿sí? Perdón, etapa de, en este caso, pero yo me equivoqué acá, ¿sí? Etapa de hepatización roja, luego etapa de hepatización gris, ¿no? Y luego la etapa de resolución, ¿sí? Entonces, etapa de consolidación, hepatización roja, hepatización gris y resolución. Pero actualmente, vamos a suponer que se lo diagnostica en la etapa de hepatización roja, acá recibe su antibiótico y la persona se cura y ya no vamos a tener las otras etapas, ¿no? O vamos a suponer que se le diagnosticó en esta fase más avanzada, recibe su antibiótico, ¿no? Y se cura y ya no va a pasar a la fase de hepatización. Y mucho más aún si es diagnosticada en esta etapa, ¿no? Recibe su antibiótico y la persona se cura y no se van a ver
todas las otras fases que anteriormente sí se las describía. ¿Sí? En ejemplo, en este caso, vamos a ver, esto es lo inicial. ¿Qué ocurre en la etapa de congestión? ¿No? Que como se describe a este nivel, vemos esto es un espacio alveolar, espacio alveolar. Vamos a suponer que acá estas son bacterias. Los agentes causales más comunes de producir las neumonías son los neumococos, o también llamados estreptococo pneumoniae. ¿Sí? Después están los estafilococos, ¿no? Y luego cualquier otra bacteria. En el contexto de las neumonías extrahospitalarias. Vamos a suponer que acá están, estos son los neumococos, ¿no? Que llegaron al espacio alveolar. Estos son reconocidos como extraños, o sea, una bacteria, ¿no es cierto? Se desencadena el mecanismo de defensa, o sea, la respuesta inflamatoria. Y en la primera etapa, porque se caracteriza, vemos acá los tabiques alveolares, ¿sí? Los tabiques alveolares se congestionan, ¿no? Por la presencia de esta bacteria, ¿sí? Es captada por macrófagos, libera mediadores químicos, y esos mediadores químicos de la inflamación actúan a nivel de los tabiques, y desencadenándose la vasodilatación. Al producirse la vasodilatación, ¿sí? Vemos también va a estar asociada a vasocongestión y luego salida de líquido. Vemos todo esto. Ese material amorfo, claro, eso es líquido. ¿Sí? Vemos la presencia de líquido, o sea, edema, ¿no? Edema, líquido en los alvéolos. Y luego de la salida del líquido van a iniciarse, van a migrar, ¿no? Inicialmente, pequeña cantidad de neutrófilos. Y eso ocurre en la fase de congestión, ¿no? Congestión vascular, en los tabiques alveolares, salida de líquido y una pequeña cantidad de neutrófilos, ¿sí? Pero en la siguiente fase, que en este caso, fase de estadio, o vamos a hablar de fase de hepatización roja. Esto es la fase de hepatización roja. Vean ustedes acá, el tabique alveolar está extremadamente congestivo, ¿sí? Extremadamente congestivo. Y además de eso, que veo yo acá en la luz del alveolo, abundante cantidad de neutrófilos. ¿Sí? Por acá estaban las bacterias, ¿sí? Estaban ahí las bacterias que desencadenaron toda esta respuesta inflamatoria. Vemos en este contexto, vemos abundantes neutrófilos. Estos neutrófilos liberan sus mediadores químicos de la inflamación, o sea, sus gránulos secretorios, ¿no? Los gránulos primarios y secundarios, que son todas enzimas. Esas enzimas destruyen estas bacterias, pero además de destruir a las bacterias, se autodestruyen a los propios neutrófilos, ¿no? Y en el contexto, y recuerden acá que además hay mucho líquido, ¿no? Además de haber líquido, vemos la luz de los vasos sanguíneos, también salen proteínas, sale albúmina, sale fibrinógeno, ¿no es cierto? Salen globulinas. Y estas enzimas que son liberadas por los neutrófilos degradan, en este caso producen la muerte de las bacterias, pero también su autodestrucción de los neutrófilos, así como también degradan a estas proteínas, ¿no? En la siguiente fase, que va a ser la fase de hepatización gris, ¿sí? Ya no se va a ver abundante cantidad de neutrófilos. En ese caso va a haber muchos detritus celular, mucha destrucción de estas propias células y además, ¿no? La presencia en la siguiente fase, que acá no existe una foto en la cual se le observa la siguiente, además la presencia de fibrina, ¿sí? Además de la presencia de fibrina en la luz de los alvéolos. La presencia de fibrina, ¿no? En la luz de los alvéolos es clásico entonces de la fase de hepatización gris, ¿no? En la cual no vamos a ver los neutrófilos. Vamos a ver muchos macrófagos que ya están fagocitando el producto de degradación de estas células, ¿no? Y cuando se transforma, en este caso, es fibrinógeno formando abundante fibrina, ¿no? Y esas son las etapas. Y por último, la fase de resolución, que en ese caso se va a curar o puede sufrir complicaciones como ser áreas de consolidación, ¿no? O formación de un órgano macizo, y es muy raro, pero puede producirse como complicaciones de una neumonía, ¿no? La otra forma de presentación clínica de los procesos infecciosos bacterianos en el pulmón es la bronconeumonía. Esto es ejemplo de la bronconeumonía, ¿sí?
¿Qué ocurre con la bronconeumonía? El proceso infeccioso, en este caso, puede ser causado por las mismas bacterias, ¿no? El estreptococo es el más usual, el más frecuente, pero se manifiesta de esta forma. Vamos a suponer que acá centralmente hay un bronquio. ¿Sí? Vamos a suponer que acá hay otro bronquio, que hay otro bronquio, ¿no? De esas áreas del bronquio, ¿sí? Se llena la reacción inflamatoria purulenta y por continuidad afecta al parénquima pulmonar adyacente. Entonces la bronconeumonía, hay una vía aérea afectada asociado a parénquima pulmonar próximo, dando el aspecto, vean ustedes, ¿sí? Produce áreas de consolidación de segmentos del parénquima pulmonar. ¿Sí? Produce acá, vean ustedes, produce áreas de consolidación en forma segmentaria, porque vemos a este nivel, vemos ahí áreas de parénquima normal. ¿Sí? Entonces la bronconeumonía se caracteriza por eso, por la presencia de áreas de consolidación en forma segmentaria o en forma parcheada, ¿no? Esa es la característica. Vemos cómo está separado por áreas de parénquima pulmonar normal, ¿no? Eso es lo clásico de las bronconeumonías. Y en las bronconeumonías vemos acá una imagen panorámica. ¿Sí? Vemos acá una imagen panorámica, este parénquima pulmonar, y vemos acá las áreas de consolidación. Vemos acá las áreas de consolidación, pero separados por zonas de parénquima normal. ¿Sí? Vemos acá áreas de consolidación, áreas de consolidación, áreas de consolidación, ¿no es cierto? Todas esas áreas de consolidación, pero está separado, vean acá, por zonas de parénquima pulmonar normal. Eso es lo característico en los hallazgos histológicos de esta bronconeumonía, que se traducen con la macroscopía, ¿no es cierto? Vemos áreas de consolidación en forma segmentaria que histológicamente muestra áreas de consolidación. Y a mayor aumento, vemos acá esta vía aérea, ¿sí? A mayor aumento, vemos acá esta vía aérea y en su interior un exudado purulento, ¿sí? En su interior vemos acá abundantes focos de pus con tejido, ¿sí? Con tejido, vemos acá los alvéolos pulmonares adyacentes comprometidos, con esos cambios, con esos hallazgos histológicos que es típico de esta de esta forma de presentación del proceso infeccioso. También existen las neumonías de origen viral. ¿Sí? Actualmente estamos con la pandemia por COVID. COVID es un virus, ¿no es cierto? El virus de la influenza, que también produce neumonías. Estas neumonías virales son también llamadas neumonías atípicas o también son llamadas neumonías intersticiales. En este caso, ¿sí? El COVID es para hablar de todo, para hablar bastante, ¿no? Acá no vamos a hablar específicamente de COVID, pero las neumonías virales que ocurren, el virus llega a este nivel, desencadena una reacción inflamatoria, vemos a este nivel, ¿no? Una reacción inflamatoria mononuclear, caracterizada por linfocitos. ¿Sí? Vemos a este nivel los linfocitos. Y estos linfocitos vemos como acá vemos el tabique alveolo capilar. ¿Sí? Normalmente este mide de escasas micras. ¿Sí? Normalmente, y para que se produzca el intercambio de los gases, pero acá vemos un engrosamiento muy marcado de este tabique alveolo capilar, lo cual va a alterar la hematosis. Vemos a este nivel el engrosamiento, alterar el intercambio de los gases, alterar la hematosis. Por eso que estas personas con neumonías atípicas no tienen mucha dificultad respiratoria. Sí, tienen mucha dificultad respiratoria. Luego puede producirse secundariamente lesiones del epitelio, ¿no? Y destrucción del epitelio, y ahí vamos a ver otros cambios, en este caso secundarias a muerte celular, un material amorfo, las membranas hialinas, ¿no? Además, vamos a suponer que este sea cuadro de COVID. ¿Sí? En los cuadros de las neumonías por COVID afectan sobre todo también los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Y qué ocurre a nivel de los vasos sanguíneos? Se forman microtrombos. ¿Sí? Se forman microtrombos en el contexto del COVID, lo cual altera aún mucho más, ¿no? En este caso, la funcionalidad respiratoria.
Frecuentemente, todas las neumonías causadas por virus, ¿no? Toda patología viral en general, ¿no? Desciende las defensas, ¿sí? En general, o sea, cualquier enfermedad viral, desciende las defensas, o sea, disminuye las defensas cuando está cursando. Entonces, sobre esta neumonía viral puede llegar acá una bacteria, ¿sí? Se puede sobreagregar un proceso infeccioso bacteriano. Y es lo que ocurre habitualmente en las personas con COVID, ¿no? El día 8, día 9, ¿qué ocurre? Pueden presentar mayor dificultad respiratoria porque se están sobreagregando los procesos infecciosos o bacterianos porque sus defensas están bajas a esta persona y hay que tratarle como tal, como una neumonía, o sea, que previamente fue causada por un virus y luego secundariamente sobreagregadamente por un proceso bacteriano, ¿sí? Otras patologías, en este caso infecciosas, personas con SIDA, vemos por ejemplo. La persona con SIDA es inmunodeprimida. En esta persona con inmunodepresión tiene riesgo de sobreagregarse cualquier proceso infeccioso, ¿no? Tiene mayor riesgo de hacer neumonías bacterianas, neumonías atípicas o dentro de esto, en el contexto, una patología frecuentemente asociado a estas personas con HIV, tenemos estos microorganismos, ¿no? Que colonizan y que sobreagregan, que producen una neumonía atípica sobreagregada a esta persona con inmunodepresión, ¿no? Vemos a este nivel acá el infiltrado inflamatorio mononuclear y en estos espacios, este material, o sea, estas estructuras, ¿no? Que corresponden a la neumocistis que puede ser, en este caso, neumocistis carini, o puede ser neumocistis girovesi, ¿no? Dependiendo, y en este caso ya para determinar específicamente. Y esta neumocistosis, ¿no? Causadas que es un microorganismo unicelular, es una infección oportunista, ¿no? Que se lo ven personas con SIDA y habitualmente el 95% está localizado en el pulmón, ¿no? Es raro de que esté fuera del parénquima pulmonar, ¿no? 5% de los casos puede afectar otro órgano, ¿no? O sea, ser extrapulmonar, ¿no? Y clínicamente se presenta como cualquier proceso infeccioso, ¿no? Fiebre, mialgia, en este caso, aumento de la temperatura, ¿no es cierto? Como fiebre, dolor, dificultad respiratoria, secundaria a este proceso infeccioso, ¿no? O vemos otro ejemplo, ¿no? Vemos acá otro ejemplo, vemos acá una vía aérea, ¿no? Y en la luz de esa vía aérea la reacción inflamatoria extensa, abundante, ¿no? Con compromiso del tejido, en este caso intersticial también, del parénquima pulmonar. Es un ejemplo de otra, en este caso, y macroscópicamente de forma saltatoria, ¿no? Focos de condensación separados por el parénquima normal, otros focos de condensación, una bronconeumonía. Ahora también una de las complicaciones de estas bronconeumonías, en un comienzo, vamos a suponer que acá se forma un foco, acá se formó otro foco, ¿no? Acá otro foco. Pero a veces cuando no se trata esta patología, estos focos se pueden consolidar, ¿no? Y a la larga, en estadios avanzados, pueden afectar difusamente todo un lóbulo pulmonar. Y en esas fases es difícil, ¿sabes? O sea, no se puede ya determinar que esto se originó sobre una bronconeumonía y luego pasó a ser una neumonía. Esta es una de las posibles complicaciones de en la evolución de las bronconeumonías, ¿no? Y las neumonías en sus estadios finales, en la fase de resolución, en algunas condiciones vemos cómo se consolida, ¿no? Vemos áreas de consolidación, vemos cómo este tejido anormal dentro de este parénquima pulmonar a veces se fibrosa, como respuesta al mecanismo inflamatorio puede mostrar áreas de fibrosis total en esa zona afectada, ¿no? Que puede ser las complicaciones de las fases de evolución en las neumonías. Luego tenemos otro grupo de patologías pulmonares que están dentro de las neumoconiosis, ¿sí? Son las neumoconiosis, ¿sí?
Estas neumoconiosis están asociados con la, la inhalación, ¿sí? Y depósito de partículas inertes, aberrantes, ¿sí? Que se depositan en el pulmón y desencadenan una mayor o menor grado de fibrosis en el pulmón, ¿sí? Eso es el concepto básico de una neumoconiosis. Las neumoconiosis están englobadas en diferentes patologías que son, uno, una silicosis, como en este caso, puede haber una beriliosis, una antracosis, ¿no? Una asbestosis, vemos diferentes, son diferentes patologías que tienen como agente causal, ¿no? Estas estructuras inertes, amorfas, que una la inhala, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una silicosis, ¿sí? Es una silicosis. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta silicosis? Inhalación de silice, ¿no? Vemos acá hasta esta zona de inhalación de silice, vemos acá extensas zonas de fibrosis en este pulmón, ¿sí? Y el silice lo absorben personas que trabajan con la tierra, personas que trabajan con las piedras, picapedreros, personas que cavan pozos, ¿no? Personas que cavan pozos, en este caso, inhalan la tierra, este silice que se inhala y se deposita en el pulmón y a la larga eso no se degrada, no se degrada y desencadena. Vean ustedes, extensa fibrosis. Y vemos acá en la microscopía un nódulo silicótico, ¿no? Vemos como es una reacción fibrosa extensa dentro del parénquima pulmonar. Vemos acá con extenso depósito de fibras colágenas, ¿sí? Produciendo o desencadenando esa extensa fibrosis intersticial. A la larga, esta persona con esta silicosis que vemos una fibrosis, ¿no? Una fibrosis extensa, los vasos sanguíneos, vemos acá un vaso sanguíneo, ¿no? Estos son muy rígidos, estos vasos sanguíneos, pierden esa capacidad de elasticidad y estas personas a la larga hacen una hipertensión pulmonar, ¿no? Y terminan muriendo por secuelas de esa hipertensión pulmonar, ¿no? A la larga, esas son las complicaciones tardías de esta persona con silicosis. Otra de las neumoconiosis, vemos acá, es la inhalación del asbesto. ¿Sí? Estos son asbesto, también llamado amianto. ¿Sí? Es el asbesto o amianto. El asbesto o amianto es un material que se lo utiliza, en este caso, en las grandes industrias asociados a la producción de materiales de construcción. ¿Sí? O sea que en nuestro medio no es muy usual. No tenemos grandes industrias asociadas con esta fabricación, pero tenemos países muy industrializados, acá vecinos, Brasil, Argentina, ¿no? O en este caso hablamos de países del primer mundo que son muy industrializados, ¿no? Esta patología, este asbesto, vemos como este caso, ¿no? Este amianto, es inhalado por la persona, ¿no? Este amianto luego se deposita en el intersticio, ¿no? Y produce extensa fibrosis en las vías aéreas, ¿no? Sobre todo los bronquios, ¿no? Bronquiolos, fibrosis, el mismo, o estos se van a la periferia, vemos como en este caso, vemos acá la reacción fibrosa, ¿no? Intersticial, ¿sí? Vemos acá una marcada reacción fibrosa intersticial y a mayor aumento se llegan a ver los cuerpos de amianto, pero a la larga este material en la pleura, ¿no? Se desencadena una marcada reacción fibrosa, extensa fibrosis de la pleura, una paquipleuritis. Y luego, en este caso, vemos acá una patología benigna, no neoplásica, una fibrosis pulmonar extensa, con una fibrosis de la pleura, una paquipleuritis causada por este agente. Pero este amianto, este asbesto, vemos acá a la larga, vemos acá esto. Acá vamos a suponer que esto sea fibrosis, ¿no? De la pleura, pero a este nivel esto ya no es más fibrosis. Toda esta zona ya llega un momento en el cual sobre esa zona fibrótica sufre transformación maligna, ¿no? Sufre transformación maligna y origina un mesotelioma, ¿sí? Origina un mesotelioma.
Y ahí vemos ejemplos. Este es un mesotelioma. Y los mesoteliomas son tumores muy agresivos, tumores de mal pronóstico. Vemos que estos tumores, vemos cómo invaden, ¿no?, por continuidad el parénquima pulmonar. Vemos cómo se disemina de forma difusa. Acá al lado tenemos el pericardio, invade el pericardio a veces y lo envuelve de forma circunferencial al corazón, ¿no?, produciendo una compresión del mismo. Son tumores muy agresivos, ¿no?, que no tienen un tratamiento adecuado, son de mal pronóstico. Ahora bien, estos mesoteliomas histológicamente se presentan de dos formas. Una de estas es la variante epitelial, ¿no? Vemos acá, forman luces glandulares, el aspecto de glándulas, ¿no es cierto? Es la variante epitelial, pero hay otra variante, ¿sí?, que remeda células, un tejido mesenquimático, ¿no?, la variante mesenquimatosa o sarcomatoide, ¿sí?, mesenquimática o sarcomatoide. Esas son las dos variantes histológicas de los mesoteliomas, tumores malignos muy agresivos. Otra de las neumoconiosis está en la antracosis. Este es ejemplo de carbón. Sí, esto es ejemplo de carbón. Probablemente todos nosotros tenemos un cierto grado de antracosis porque vivimos en una ciudad y en la ciudad tenemos mayor o menor grado de polución ambiental y nosotros inhalamos este carbón, que el cual se deposita en los pulmones. Vemos acá carbón y se deposita a ese nivel en el intersticio macroscópicamente. Una persona normal, hay pequeñas áreas así, puntillados, negruzcos, o tal vez un puntillado o de aspecto lineal en la pleura, ¿no? O a veces se ven los ganglios linfáticos del mediastino pulmonar, porque acá en los alveolos, ¿no?, acá tenemos un macrófago alveolar que fagocita el carbón y luego migra, pasa las luces a los vasos linfáticos y luego va a los ganglios y ahí se deposita, ¿no? Esto es ejemplo de asbesto, de antracosis, carbón, sí, carbón, antracosis. Todos tenemos, recordemos, todos tenemos mayor o menor grado de antracosis. Y luego tenemos los tumores, ¿sí? La patología tumoral pulmonar. En cuanto a los tumores de pulmón, ¿sí?, en cuanto a los tumores de pulmón, vamos a ver acá, vamos a hacer una diapositiva. Ya. En cuanto a los tumores de pulmón, vamos clínicamente, vamos a suponer acá tenemos un pulmón. No soy buen dibujante, ustedes lo saben, pero más o menos algo nos va a orientar. Si hay una clasificación de los tumores pulmonares, ¿sí? Acá mi tráquea está todo un poco oblicuo, pero bueno, sí, acá tenemos nuestros pulmones, ¿sí? Generalmente, en cuanto a la clínica, la clasificación de los tumores de pulmón, se los clasifica tumores centrales, ¿sí?, son como tumores centrales, y el resto como tumores periféricos, ¿sí? Entonces recordemos, tenemos tumores de localización central y tumores de localización periférica, ¿sí? Ahora, dentro de estos tumores podemos tener tumores benignos, pueden haber tumores malignos, pero sobre todo se toma en cuenta por su comportamiento, por su conducta, por su tratamiento a los tumores malignos, ¿no? Dentro de los tumores, y el tabaco es uno de los factores causales más frecuentes de originar los tumores en pulmón. Sí, en cuanto a los tumores centrales, los más usuales son el carcinoma escamoso, ¿sí?, o epidermoide, ¿no? Carcinoma escamoso, epidermoide, que ya hemos visto, ¿sí?, el carcinoma escamoso, epidermoide. Además de estos carcinomas escamosos epidermoides, ¿sí?, tenemos los tumores o carcinoma de célula pequeña, ¿sí?, también son tumores centrales. Además de los tumores centrales están acá tenemos tumores carcinoides, ¿sí?, también son tumores de localización central. Y luego tenemos acá los tumores periféricos, que generalmente son los adenocarcinomas, ¿sí? Son los adenocarcinomas, generalmente los periféricos. Aunque estos adenocarcinomas existen
subtipos histológicos, ¿no? Existen varios subtipos histológicos. Tenemos la variante lepídica, la variante papilar, la variante micropapilar, tenemos la variante mucinosa, tenemos una variante adeno-escamosa, o sea, mixta, que presenta tanto componente glandular como componente escamoso, ¿no? Algunas de estas variantes que son más raros pueden estar en otros sitios, ¿no? Y está el adenocarcinoma, el de tipo convencional, ¿no? Que forma las glándulas. Bueno, estos son los tipos de tumores que recordemos con esta pequeña clasificación, ¿no? Central o periférico, afectando estos tumores. Y vemos ejemplos, imagen macroscópica de un pulmón, ¿no? Una sección de pulmón completo, ¿sí? Y vemos acá el bronquio fuente. Acá se está dicotomizando en dos bronquios segmentarios, ¿no? Y a ese nivel vemos el tumor de localización central, que histológicamente vemos a este nivel. Corresponde a un carcinoma escamoso, ¿no? Acá vemos acá restos de queratina, ¿sí? Estos carcinomas escamosos de pulmón, ¿sí? Frecuentemente en un alto porcentaje están asociados al tabaco. ¿Y qué ocurre con el tabaco? Que ya describimos previamente. Sobre este epitelio escamoso, ese humo del cigarrillo, produce una irritación del mismo. ¿Sí? Produce una irritación en el cual va a desencadenar cambios de este epitelio. Este epitelio, ¿no? Este epitelio normal, va a cambiar inicialmente a un epitelio metaplásico. O sea, se va a producir una metaplasia escamosa, ¿sí? Esa irritación del humo del cigarrillo, aparte de los carcinógenos recuerden que tienen miles de carcinógenos el cigarrillo, ¿no? O sea que la evolución histológica es primero del epitelio normal, produce una metaplasia escamosa, ¿sí? Metaplasia escamosa. Luego, sobre esa metaplasia escamosa, ese humo del cigarrillo va a producir una displasia. ¿Sí? Y esa displasia que va a evolucionar, una displasia leve, moderada, severa, y luego va a originar después de una displasia, el efecto continúa y luego va a originar un carcinoma, ¿no? Esa es la evolución habitual de estos tumores, cómo se origina, ¿no? En la evolución, el epitelio, metaplasia, displasia, carcinoma, y acá vemos como el tumor está invadiendo, ¿no? El parénquima pulmonar, vemos de bordes irregulares, un tumor blanquecino, y el corte histológico correspondiente a un carcinoma escamoso. Otro ejemplo, acá, ¿qué tipo podría corresponder a este tumor? Vemos acá el bronquio, ¿sí? Vemos acá el bronquio fuente y acá los bronquios segmentarios, ¿sí? Y en relación a este bronquio segmentario, el tumor, probablemente un carcinoma escamoso, ¿sí? Probablemente un carcinoma escamoso. ¿Qué otro tumor podría ser? Podría ser luego un carcinoma de células pequeñas, pero presenta otras características clínicas de ese tumor, tanto morfológica como biológicamente, un tumor muy diferente que enseguida lo vamos a describir. Podría ser una variante histológica de un adenocarcinoma, pero ya eso lo vamos a confirmar con la histología, ¿sí? Con la histología. Ejemplo, en este caso vemos otros tumores. Acá vemos una hemisección del pulmón y vemos el tumor está localizado en la zona periférica. Vemos el tumor acá, tenemos la pleura y el tumor de localización periférica. Y vemos acá el tumor, acá está la pleura y está produciendo zonas de retracción de la pleura. O sea, son ejemplos de adenocarcinomas, ¿no? Estos adenocarcinomas que en este caso a muchos de ellos se los asocian con áreas de cicatrices previas en el parénquima pulmonar, ¿no? O como todo tumor, todo proceso neoplásico también puede, en este caso, muestra mutaciones, alteraciones genéticas para su origen, ¿no? de estas variantes. Vemos otros ejemplos. Vemos acá la tráquea, ¿no es cierto? Acá el bronquio izquierdo, bronquio derecho, y acá la masa tumoral entre la tráquea y el bronquio. Un tumor de localización central, o sea, un tumor probablemente un carcinoma escamoso, ¿no? Pero acá tenemos otra imagen que afecta, que altera, reemplaza todo el parénquima pulmonar en forma difusa. Esta es una variante de un adenocarcinoma que acá podemos observar en sus fases iniciales, ¿no?
Esto anteriormente, esta variante histológica se llamaba adenocarcinoma bronquiolo alveolar. ¿Sí? Anteriormente, esto ya nuestro libro no lo llama como tal. ¿Sí? Ya no lo llama como tal nuestro libro y lo describe como, ¿sí? Esta variante se llama actualmente adenocarcinoma variante lepídica. ¿Sí? Es un adenocarcinoma lepídico. Y que vamos a ver ahora en la histología presenta una muy peculiar forma de diseminación. Otro corte histológico. Vamos a suponer que hacemos un corte histológico de este tumor. ¿Sí? Hacemos un corte histológico de este tumor y lo vemos de esta forma. ¿Sí? Vemos acá áreas restos de queratina y acá las células neoplásicas. O sea, vemos un ejemplo de un carcinoma escamoso. Recuerden que los carcinomas escamosos los tratamos de clasificar histológicamente, ¿no? Que puede ser un carcinoma escamoso bien diferenciado, puede ser un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado o puede ser un carcinoma escamoso pobremente diferenciado. ¿Sí? Bueno, en este caso vemos una variante moderadamente diferenciada con pequeñas áreas de queratina, ¿no? Un tumor muy frecuente, ¿no? ¿Dónde está localizado más frecuentemente? Describe acá. Es un tumor central, ¿no? Es un tumor de localización central. Ahora también, algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Hay una variante en pulmón de células grandes. Este es el corte histológico, denominado carcinoma a células grandes. Y este carcinoma a células grandes es un carcinoma pobremente diferenciado. ¿Sí? Es un carcinoma pobremente diferenciado. Este carcinoma pobremente diferenciado pudo haberse originado, o sea que previamente pudo haber sido un carcinoma escamoso o pudo haber sido un adenocarcinoma. Sí, que este carcinoma escamoso o adenocarcinoma inicialmente se formó como un bien diferenciado, pasó a un moderadamente diferenciado, luego a un pobremente diferenciado y luego tenemos de esta forma un carcinoma indiferenciado, ¿no? Que se caracteriza, vean ustedes, por tener un tamaño grande. ¿Sí? Es un tumor, vemos acá un nucleolo prominente, ¿sí? Vemos un nucleolo prominente, células de gran tamaño, ¿sí? Carcinoma, células grandes. Entonces, ese concepto tenemos que tener, ¿no? Que son tumores, ¿sí? Pobremente diferenciados, son carcinomas pobremente diferenciados que previamente pudieron haber sido tanto un carcinoma escamoso como un adenocarcinoma, ya que perdió su diferenciación celular. O sea, recordemos, pobremente diferenciados, ¿no? Entonces son tumores agresivos, son tumores de mal pronóstico, ¿sí? Y acá tenemos la histología, ¿sí? El corte histológico de esta variante. ¿Sí? De los adenocarcinomas de tipo lepídico. ¿Qué ocurre en estos adenocarcinomas de tipo lepídico? Vemos acá la célula maligna, ¿no? Y vemos acá el tabique alveolar intacto, ¿sí? El tabique. Esta variante lepídica, ¿sí? Esta variante lepídica no invade el estroma, o sea, no invade ese escaso estroma, no invade ese tabique. Entonces, ¿qué ocurre? La célula neoplásica se divide y forma otra al lado. Luego se divide, ¿no? Y se va diseminando por continuidad, ¿sí? Se va diseminando por continuidad. Llega acá a un bronquiolo, perdón. Luego pasa a otro saco alveolar, a otro conducto alveolar, a otro saco alveolar, alveolo y sigue su trayecto. Se va diseminando de esa forma, ¿sí? Esta variante lepídica radiológicamente muchas veces se la compara, o sea, tiene características histológicas de una bronconeumonía, ¿no? Por las áreas de consolidación de todo un lóbulo o de todo, perdón, de una neumonía lobar, ¿sí? O la consolidación de todo un lóbulo o de todo un pulmón. Vemos otra forma de presentación, en este caso en el estadio inicial de un adenocarcinoma de tipo lepídico, ¿no? Y vemos en este caso en las tomografías un hallazgo casual, ¿no? De este tumor y vemos acá el estroma,
¿no? ¿Cómo mantiene intacto? ¿No? Es un tumor de bajo grado. Es un tumor, en este caso, si bien vemos acá cómo se está diseminando, ¿no es cierto?, superficialmente, pero no invade el estroma, ¿no? Si este tumor vemos que se lo diagnostica en esta fase inicial, se reseca todo ese lóbulo del pulmón y la persona ya se cura, ¿no? O sea que tienen buen pronóstico en el contexto de realizar este diagnóstico histológico. Otros ejemplos, otra variante histológica. Acá tenemos el tumor. ¿Sí? Vemos acá, tenemos el tumor. Y este tumor, hacemos cortes histológicos. Y histológicamente vemos acá un tabique de tejido conjuntivo. ¿Sí? Vemos un tabique de tejido conjuntivo y rodeado por células malignas. ¿Sí? Entonces vemos que forma esta estructura una papila. Vemos acá como forma papilas. ¿Sí? Vemos acá cómo está formando papilas. Entonces es una variante histológica denominado adenocarcinoma. ¿Sí? Es un adeno. Vemos acá este nivel. ¿Sí? Vemos. Es un adenocarcinoma de tipo papilar. ¿Sí? Es la variante histológica de un adenocarcinoma de tipo papilar. ¿Sí? Ahí está. Acá está la papila. Ejemplo. Acá tenemos otra papila. Acá tenemos papilas. ¿Sí? Bueno, es una variante, no es muy usual, no es muy frecuente, pero acá tenemos descrito esta variante. Tenemos acá dos ejemplos. Esta, la imagen de la izquierda, ¿sí? La imagen de la izquierda es la variante convencional. Es la variante, vemos acá las luces glandulares típicas, ¿no? Un adenocarcinoma convencional. Vemos acá el estroma, el resto del estroma, ¿no? Como invadido totalmente. Pero acá tenemos la otra variante que describimos previamente, que forma, vamos acá cómo está formando una papila. Vamos a ver cómo está esta variante, el adenocarcinoma de tipo papilar, ¿no? Adenocarcinoma papilar, adenocarcinoma, la imagen de la izquierda, de tipo convencional. Otras variantes tenemos en este, por ejemplo, ¿sí? Que es lo mismo de esto. Acá pregunta, vemos acá los espacios alveolares, vemos acá esta estructura, vean ustedes, esa estructura, las células todas se disponen en forma circunferencial a través del núcleo central, ¿sí? Acá también lo mismo, ¿sí? Esto es una forma de diseminación también así en forma por continuidad o en forma extensa de esta variante. Acá se ve más claro, más nítido. Vean ustedes como las células neoplásicas, ¿no? Se rodean este escaso tejido. No se observa un tejido conjuntivo abundante como en la anterior variante, esa variante papilar, que era abundante, ¿no es cierto? Ahí vemos acá las células formando una estructura circular. Y estas son las micropapilas, ¿no? Es un adenocarcinoma micropapilar, ¿no? Se disemina más rápido, ¿no? Vemos como acá se está diseminando por estas vías aéreas. Ejemplo, adenocarcinoma micropapilar, ¿no? Y vemos asociados el tabaco frecuentemente con los tumores de pulmón, ya sea carcinoma escamoso como adenocarcinoma o incluso la siguiente variante que vamos a ver, que es una variante muy agresiva. ¿Sí? Ah, no, esta no todavía, esta es otra, la variante lepídica. La variante lepídica, ¿sí? La variante lepídica, vemos acá como da el aspecto macroscópico de zonas de consolidación pulmonar. Y en la histología vemos acá cómo se está diseminando por continuidad, sobre todo ese espacio alveolar. ¿Sí? Vemos acá el otro alveolo. ¿Sí? Esta es la variante lepídica conteniendo células altas o células mucosecretoras, ¿no? Vemos acá, son células mucosecretoras, pero sin invadir el estroma. Ese escaso estroma de los tabiques no lo invade. Es un tumor que en este caso, sí, recordemos, se disemina por continuidad. ¿Sí? Se disemina por continuidad, acá en este caso en estadio avanzado. Pero si estuviera solamente en este lóbulo, ¿sí? Se reseca ese lóbulo y la persona se cura. ¿Sí? Porque en este caso ya sabemos, este es su comportamiento biológico, cómo se disemina. Existen algunas, vemos acá otra variante rara de un adenocarcinoma, ¿no? Algunos adenocarcinomas vemos como tienen poca
mucosecreción, ¿no? En este caso vemos acá una luz glandular, ¿sí? Vemos ahí una luz glandular, en este caso células malignas, ¿no? Y acá vemos este material claro, ¿no? Material claro. Y histológicamente vemos tinción especial para ver esa secreción, ¿no? Adenocarcinomas mucinosos, a veces tienen poco, pero hay otras variantes que tienen abundante mucina, ¿no? Que predomina, también llamados adenocarcinomas de tipo coloides. Esto en cuanto a esta variante, esto tenemos que saber, ¿no? Que es muy probable que en su próxima entrega se les pregunte de este tumor. Este es el carcinoma de células pequeñas, ¿sí? Acuérdense, carcinoma de células pequeñas. Es un tumor habitualmente de localización central. ¿Sí? Este tumor de localización central, acá que estoy poniendo una cruz, ¿sí? Otra cruz, otra cruz. Recuerden eso. Carcinoma de células pequeñas al cementerio. Pronóstico extremadamente malo. ¿Sí? Carcinoma de células pequeñas. Pronóstico malísimo. 95% mueren antes del primer año de haber hecho su diagnóstico. ¿Sí? 99,9% antes de los 2 años. Así de agresivo es este tumor. Es muy agresivo. Este tumor, este carcinoma de células pequeñas, está asociado al tabaco. ¿Sí? Está asociado al tabaco. Entonces es un tumor de localización central. Específicamente, este es un tumor neuroendocrino. Ustedes se acuerdan de histología, las células que conformaban el epitelio respiratorio. Habían 5 tipos de células, ¿no es cierto? Las células cilíndricas ciliadas, las células caliciformes, ¿no? Las células en cepillo, células madre y células secretoras de gránulos. Esa célula secretora de gránulo, también llamada célula enteroendocrina, o también llamada célula de Kulczycki, ¿está? Sobre esa célula enteroendocrina, esa célula endocrina, se origina este tumor. ¿Sí? Entonces se origina en la célula enteroendocrina, ¿sí? O secretora de gránulos o de Kulczycki. Llamado de células pequeñas porque histológicamente son células malignas con escaso citoplasma. Predomina el núcleo y vemos acá, esto es 1, 2, 3, 4, 5 mitosis en un campo de mayor aumento, lo cual me indica que este tumor está proliferando, está creciendo rápidamente. ¿Está? Esa es la característica de estos tumores. Recuerden, el pronóstico es malo. Ahora yo estos tumores para confirmarlo, aunque va a tener el pronóstico malo, puedo hacer tinciones de inmunistoquímica, ¿sí? Ya sea neuroenolasa específica, ¿no? Se puede realizar cromogranina, ¿sí? Cromogranina o sinaptofisina, lo cual va a ser positivo para este tumor. ¿Sí? Neuroenolasa específica, cromogranina, sinaptofisina y este tumor. Recuerden, pronóstico malo. ¿Sí? Dentro de los tumores de nuestro organismo, los tumores más agresivos son carcinoma de células pequeñas de pulmón, adenocarcinoma de cabeza de páncreas, de los conductos, ¿no? De los conductos localizados en cabeza de páncreas. Los pronósticos son extremadamente malos, ¿no? Y no existen prácticamente tratamientos. Generalmente le hacen solamente tratamientos paliativos para estos tumores. Algunas variantes. Vean ustedes acá el tumor, un corte histológico de pulmón. Vamos a suponer que esto es un tumor de pulmón y que muestra acá, vean ustedes, un componente escamoso y acá un componente glandular. ¿Qué ocurre? Algunos tumores pueden tener ambos componentes, ¿no? En este caso, clasificamos como carcinomas adenoescamoso, ¿sí? Carcinoma adenoescamoso. Estos carcinomas adenoescamosos siempre son tumores pobremente diferenciados.
no solamente existen en pulmón, pueden haber en otros sitios. Sí, pueden haber en cualquier otro sitio, en cuello uterino, por ejemplo. No son frecuentes, pero cuando se presentan siempre son grado 3 porque son más agresivos de los habituales, ¿no? Pero comparando con un carcinoma de células pequeñas no tiene un comportamiento biológico tan agresivo como el mismo, ¿sí? Bueno, otro ejemplo, vean ustedes acá la imagen de la derecha, vemos acá un señor fumador, 69 años, fumó 3 cajetillas de cigarrillo desde los 20 años, vamos a suponer, vamos a imaginar, ¿sí? Y vemos acá el tumor, una imagen panorámica a menor aumento, células muy basófilas, ¿no? El núcleo muy hipercromático, muy basófilo, escaso citoplasma, ¿no? Y acá vemos la imagen a mayor aumento, donde veo 1, 2, 3, 4 mitosis, lo cual me indica que tiene un índice de proliferación celular muy elevado. Y este es el ejemplo del carcinoma de células pequeñas, ¿sí? Acá también se abre como Club Cerro Porteño, ¿no? Bueno, acuérdense de eso. Agresivo como el Club Cerro Porteño, ¿sí? Delantero agresivo. Bueno, en este caso, carcinoma de células pequeñas, originado en células endocrinas. ¿Sí? Es un tumor endocrino. ¿Sí? Es un tumor endocrino, tumor muy agresivo. También existen otro tumor, ¿sí? En este caso, originado en células endocrinas y es bronquio, ¿sí? Y ahí está ese bronquio, luego se está dicotomizando, ¿sí? Este tumor, tumor carcinoide, ¿sí? 98% son prácticamente benignos, ¿sí? Es llamado carcinoide típico, ¿no? Y ese 1 o 2% llamado carcinoide atípico, que tienen comportamiento maligno, ¿sí? La mayoría de estos tumores carcinoides, recordemos, un 98% carcinoide típico. Y estos carcinoides típicos generalmente están localizados a este nivel, en los bronquios. ¿Y cómo se presentan? Estos proliferan acá en la luz del bronquio. ¿Cómo se lo observa a este nivel? Sí, esta es una fibrobroncoscopía, una imagen de una fibrobroncoscopía, y el tumor crece así, en superficie, en la luz del bronquio, obteniendo, o sea, dando el aspecto de un pólipo, formando un pólipo. Estos tumores son lesiones polipoides, ¿sí? Se resecan localmente y la persona se cura. Estos tumores carcinoides, ¿sí? Típicos, como vemos a este nivel, originados en las endocrinas. Uno de los patrones clásicos es así, formar estas estructuras circulares descritos como rosetas. ¿Sí? Esos patrones circulares, de repente hay algunas zonas sólidas, como a este nivel. ¿Sí? Pero vean ustedes, las células todas son muy monótonas. ¿Sí? Todas las células son iguales, monótonas, y muestran características de tumores endocrinos, ¿no? Sobre todo el núcleo. Fíjense, el núcleo con una cromatina de aspecto granular, descrito como una cromatina en sal y pimienta. En cuanto a los carcinoides atípicos, que son raros, 1 a 2%, generalmente, si vemos acá el pulmón, generalmente estos carcinoides atípicos están en la zona periférica, ¿no? Y los carcinoides atípicos tienen mitosis, más de 2 3 mitosis por 10 campos y necrosis, ¿no? Si presentan necrosis, es un hallazgo macroscópico e histológico muy fidedigno de que este sea maligno. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Están acá? ¿O ya se fueron? De tanto hablar ya no me sale la voz, parece.
Sale raro. Sí, profe. Perfecto, jóvenes. Si no tienen preguntas, pueden disponer de su tiempo y nos vemos oportunamente en la próxima clase. Sí, María Celia. Se me fue, profe. Sin querer levanté la mano, no. Ah, perfecto. Sin drama. Gracias, súper clara tu clase. Qué suerte. Que les sirva para su próximo examen.